Chicos, buenos días. ¿Me logran escuchar? Sí, sí, se puede escuchar. Ya, perfecto. Bueno, denme un segundo, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a ver el tema de heridas, que es el tema 7. Y nada, recuerdo nuevamente que si tienen alguna duda, de frente interrúmpame o escriban por el chat, pero de preferencia interrúmpame porque no es tan fácil que vea el chat considerando que estoy compartiendo. De todas maneras, otra cosa, recuerden que les he enviado también el link de sus notas del parcial por WhatsApp, me parece que en la mañana. Porfa, contéstenlo. Es de manera anónima, únicamente va a ir, o sea, para el registro del programa de las asesorías, pero no va a interferir en nada. Entonces, porfa, sinceridad cuando lo responda. Y ya, nada más. Bueno, las heridas. Básicamente las heridas son la existencia de una solución de continuidad en la cubierta cutánea, es decir, una ruptura en la continuidad de la piel previamente dicha. Ahora, cuando hablo de solución, que probablemente ustedes también lo han leído en su PPT teoría o demás, me refiero al sentido de disolver, o sea, la solución de continuidad es básicamente la disolución o la ruptura o el corte, interrupción o, en fin, falta de continuidad del tejido lesionado. En este caso sería el tejido de la piel. Hay diversas causas. Las heridas tienden a producirse por la acción de diversos agentes traumáticos que en esas circunstancias vienen a ser denominados agentes vulnerables. Ahora, las heridas se pueden clasificar por varios métodos. En ese tipo de clasificación es la clasificación por el mecanismo de producción. La podemos clasificar, como pueden ver en el cuadro, por heridas mecánicas, físicas, químicas, biológicas y psicológicas. Las mecánicas, por ejemplo, tenemos a las contusiones, a efectos explosivos. En físicos tenemos heridas causadas por fuego, por frío, por electricidad. En heridas químicas tenemos heridas causadas por alcálisis, ácidos, intoxicaciones. Intoxicaciones, llámese que podrían ser por alcohol metílico, por insecticidas, incluso por metales. Por causas biológicas tenemos por causas de hongos, bacterias, virus, y por causas psicológicas, por ejemplo, al estrés asociado al acoso laboral, que también es llamado mobbing. Aunque obviamente puede ser por estrés, yo sé, universitario, problemas familiares, etc. Bueno, como les decía, hay distintas clasificaciones para las heridas. La clasificación general es esta, que es la de que denominamos herida tipo 1, herida tipo 2, herida tipo 3 y herida tipo 4. ¿Y en qué se diferencia cada uno? Bueno, básicamente ahí les he puesto lo principal de cada una de ellas, pero la herida tipo 1 es la que se presenta ante una alteración observable en la piel íntegra, si se dan cuenta, sí se logra ver, pero no hay pérdida de la continuidad. Está relacionada en sí con la presión que se manifiesta con algún eritema cutáneo, pero que no palidece al presionar. A diferencia de cuando observamos el llenado capilar, por ejemplo, que me parece que explica hace unas semanas, que cuando yo qué sé, presionan no sé, ahorita presionen su dedo índice y van a ver que su uña va a palidecer, o sea, la zona de su uña va a palidecer al presionar. Y cuando sueltan, obviamente, va a dejar de palidecer y es lo que les decía, de si demora más de 2 segundos, es porque el llenado capilar es lento y si no, es normal, etc. Ya. En este caso, este tipo de heridas no va, o sea, va a estar relacionado que no va a palidecer al presionar, lo cual es una normalidad. También suelen ser llamadas heridas limpias. Bueno, no suelen ser llamadas, entran dentro de la clasificación de heridas limpias, que es otra clasificación, vamos a ver después. Pieles oscuras pueden presentar tonos rojizos, azules e incluso un toque morados. Y en comparación con el área adyacente a esa zona, no va a someterse a presión, es decir, puede incluir cambios en la temperatura, puede estar más caliente,
cuando la herida se infecta o incluso puede estar más fría. De hecho, entre que esté más caliente y esté más fría la herida, es recomendable que esté más fría porque, como les digo, cuando esté más caliente tiende a ser porque está infectada, pero en fin, tienen la brisa cambios de temperatura. También la consistencia del tejido, o sea, la consistencia de la piel, suele ser distinta porque encontramos como mini bolsitas a veces tipo ampollas, yo qué sé. También las sensaciones, obviamente, en esa zona vamos a encontrar dolor, escozor, em, picazón cuando hay ocasiones en las que se ha infectado la herida. Y además decir que la coloración va a ser más rojiza en comparación a... Chicos, ¿logran escucharme? No, sí se te escucha. Ya, un toque. Ya listo. Eh, ¿Qué me había quedado? Ya, ok. Ya, bueno, no estoy segura si esto bien escuchado, así que lo repito. Dentro de esa clasificación de heridas tipo 1 entra la clasificación de quemaduras tipo 1, que es la que vimos hace como 2 semanas aproximadamente. Y básicamente entra porque no hay una pérdida de continuidad. Bueno, también tenemos la herida tipo 2, que en este caso hay una pérdida parcial del grosor de la piel que afecta la epidermis, aunque también podría afectar la dermis o incluso a ambas tipos de superficies. Esas nuevamente, en este caso suelen ser heridas limpias contaminadas, que es otra clasificación, por detritos, que les voy a explicar luego. Y bueno, básicamente esa es una herida superficial, ojo con la palabra superficial, que tiene aspecto de abrasión, como se dan cuenta. Que si se dan cuenta por aquí es como si fuese una forma de ampolla o cráter superficial.
Se presenta como un orificio tapizado con tejidos de granulación, no sé si logran verlo bien, que son básicamente tejidos de cicatrización. O también pueden encontrar tejidos de fibrina, que es como una capa blanquecina, que en este caso significaría recuperación tisular. Ahora, ¿qué es la fibrina? La fibrina es básicamente una proteína que forma la cicatriz. Chicos, permítanme un segundo, por favor. Más bien, chicos, estoy con problemas con el audio, entonces si alguien tiene una pregunta, ahora sí, mejor levante la mano para enterarme que está hablando, porque si no, no voy a escucharlo bien. Por favor. Y ahora sí. Bueno, la herida, eso en cuanto a la herida tipo 2. También tenemos la herida tipo 3, que es la de acá, en la que encontramos una pérdida total del grosor de la piel. Si se dan cuenta, esta zona no tiene piel en lo absoluto. Y básicamente implica una lesión o necrosis del tejido subcutáneo, que es la capa que está, digamos, debajo de, ¿no? Esta puede extenderse hacia debajo hasta la fascia subyacente, que vendría a ser la cobertura de los músculos. Entonces, o sea, como para que entiendan, las capas vendrían a ser como que piel, tejido subcutáneo y fascia subyacente. Entonces, ya superó lo que es la piel, ya llegó el tejido subcutáneo, ya está afectándolo e incluso en algunos casos podría llegar a la fase subyacente, pero no como tal el músculo, solamente la capa de. Estas sí suelen ser heridas contaminadas por lo expuestas que son y suelen ser provocadas en ocasiones por, o sea, pueden terminar provocando en ocasiones, no siempre, pero comúnmente, abundantes secreciones serosas o pus. Obviamente siempre y cuando se infecten, pero es que se infectan en el 95% de los casos. Ahora, ojo, las secreciones serosas, que son las que le acabo de mencionar, que pueden generarse en ocasiones, solamente se van a encontrar en las heridas tipo 3 y en las heridas tipo 4, que ahorita les voy a explicar. Las heridas tipo 4 vamos a verlas cuando hay una pérdida total de grosor de la piel, con una destrucción extensa, es decir, va a haber una necrosis del tejido o lesión, ahora sí, en el músculo, incluso en el hueso o estructuras de sostén, llámese, yo qué sé, la cápsula articular, el tendón, etc. Estas sí son heridas infectadas al 100%. Y en este tipo de heridas, tal cual en las heridas tipo 3, vamos a encontrar lesiones con cavernas o tunelizaciones, que básicamente sería un parásito metido carcomiendo en el tejido dentro. Creo que en esta imagen hay uno, pero no sé si se logra ver bien. En fin. Pero es de más decir que si encontramos un parásito dentro de la herida, pueden suponer que el tejido está muriéndose al 100%. El tejido, el hueso, el músculo, en fin. Bueno, en ocasiones abundantemente vamos a encontrar secreciones serosas, como les mencioné, o pus. En caso, obviamente, de que haya infección, pero en este caso sí la infección es del 99.9% de los casos. O sea, se salva un 0.01, creo. Bueno, también tenemos otro tipo de clasificación que es según la comunicación con el medio externo. Acá vamos a encontrar las heridas cerradas o también llamadas heridas por contusión, que son definidas por la integridad cutánea y son producidas tras el impacto a superficies de objetos contusos. Como mucho vamos a encontrar una abrasión, como le ven acá, que es la pérdida de epidermis, pero el daño de por sí, en este caso de abrasiones, va a estar detrás de la piel, o sea, dentro, ¿no? No se va a visualizar tanto afuera como en el caso de las heridas abiertas, que, a ver, están abiertas, valga la redundancia. En este caso no, se van a visualizar dentro, pero no se logran ver más que como que en zonas moradas, zonas rojizas. En ocasiones pueden verlas hasta verdes, pero es raro. Bueno, y también tenemos las heridas abiertas, que son definidas por la existencia de una solución de continuidad, es decir, están abiertas. Y hay una mayor posibilidad de infección, obviamente, y pueden clasificarse según mecanismo, profundidad y su potencial infeccioso. Como lo ven acá, que a este cuadro vamos a volver en un rato por
la clasificación de detritus, que justo es la que hace rato les estaba mencionando de heridas limpias, limpias contaminadas, etcétera. Pero vamos a ver en un rato como para no desorganizar todo. Bueno, tenemos otra clasificación que es por su mecanismo de producción. En este caso vamos a encontrar, sobre todo vamos a encontrar este 4 tipos de heridas, que son las punzantes, cortantes, contusas y erosivas. Aunque en ocasiones vamos a encontrar también a las contusocortantes, que es otra clasificación, pero realmente es como que la combinación de esos dos. Me parece que también está la cortopunzantes y ya, pero no es común de ver eso, o sea, no suelen clasificarlo así en la mayoría de libros. Se les menciono porque me parece que en uno que otro paciente les mencionan, digamos, este paciente tiene, yo qué sé, una herida de tipo contusocortante, ¿qué tipo de características tiene? Y les ponen. Pero cuando vean eso, simplemente digan, ok, contusocortante, entonces tiene que tener los 2 tipos de características. Y ya está, o sea, no se da mucho lío con eso. Bueno, en cuanto a las heridas cortantes, que son las de acá. Estas son producidas por instrumentos de hojas abiertas, perdón, de hojas tipo afiladas, cortantes. Los bordes de esta herida, si se dan cuenta, son limpios, con una mínima desvitalización de los tejidos, por lo que al no estar desvitalizados, están bien irrigados, es decir, que sangran abundantemente este tipo de heridas. Son ocasionadas con objetos cortantes como, yo qué sé, vidrios, cuchillos. Como lo están viendo, tienen bordes regulares y en general están limpios, por decirlo así, aunque obviamente pueden infectarse, ¿no? También están las heridas contusas, que son esta tercera de acá. En este caso, la solución de continuidad cutánea es producida por agentes traumáticos, pero traumáticos romos, como puede ser el martillo. Casi siempre son actuados sobre un plano óseo subyacente, es decir, es una herida contusa del arco supraciliar. Otro punto es que los bordes se encuentran magullados, si se dan cuenta es como si tuvieran pequeños golpes, con una mínima desvitalización de los tejidos, entonces se podría decir que sí sangran bastante, pero a diferencia de los otros de ese tipo de herida, por ejemplo, sangran poco, o sea, sangran menos que ese tipo de heridas, pero sí sangran. Se van a encontrar frecuentemente desgarros y deshilachaduras alrededor por el tipo de herida. O sea, deshilachaduras me refiero como que piel sobrante, como si fueran colgajos, pero muy pequeños. Como pueden verlo acá con el martillo, son ocasionados por objetos como piedras, palos, fierros, bordes irregulares, en fin, muchas veces con múltiples direcciones, dependiendo obviamente de la cinemática del accidente, ¿no? Que hay que tomarlo en cuenta. La cinemática es básicamente el mecanismo del movimiento con lo que se generó la lesión. Bueno, también tenemos las heridas punzantes, que son las primeritas, las de acá. Estas son producidas por agentes traumáticos puntiagudos. Aparecen clínicamente como una solución de continuidad externa mínima, es decir, bastante pequeña, si se dan cuenta no está grandemente abierta. Usualmente es puntiforme y superada con creces por la profundidad anatómica que alcanza, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, si bien es pequeña, por decirlo así, sí es profunda. El problema en sí no es la zona de ingreso de la herida, sino los órganos que pueden verse lesionados por la profundidad de la misma, ¿no? En este caso, dependiendo del área anatómica en la que se asientan, pueden sangrar más o menos, dependiendo de la profundidad y dependiendo, obviamente, como les digo, de qué zona se ha visto expuesta. Estas son similares a las quemaduras eléctricas por profundidad. No sé si se acuerdan que es otra clasificación de las quemaduras, cuando vimos la clase de las mismas. Y bueno, son producidas, como les dije, por elementos agudos y muchas veces el elemento productor no es localizable y tiende a permanecer en la herida. Obviamente, esto puede generar enfermedades. Una enfermedad bastante conocida
de ese tipo de heridas es la enfermedad del tétano. Y bueno, finalmente tenemos las heridas erosivas, que son también llamadas por excoriación o también denominadas por abrasión. Es lo mismo. Estos son ocasionados por el roce contra superficies ásperas, como puede ser el asfalto, el suelo, incluso la arena. Y bueno, en este caso, este tipo de heridas tienen pérdidas en las capas más superficiales de la piel, son frecuentemente contaminadas. La cicatrización depende en sí de la profundidad de la herida y en sí de la pérdida del tejido. Va a haber una excelente cicatrización, eso sí, si sucede en la epidermis, pero la cosa podría complicarse si la profundidad es mayor y llega al músculo, aunque no suele ocurrir en muchas ocasiones, entonces ocurre una en la millón. Bueno, chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, porfa, levanten la mano y escriban por el chat o hablen como quieran, pero avísenme. Chicos, ¿alguna duda? Bueno, supondré que ninguna. Bueno, tenemos las heridas también según profundidad. En este caso tenemos las superficiales y las profundas. Las superficiales son las que afectan fundamentalmente a la piel o a los planos subcutáneos. Y las profundas son entre las que se incluyen las fracturas óseas, los estallidos, desgarros viscerales, etc. Acá no hay mucho más que explicar realmente. Bueno, ya acá no cambié el título, perdónenme. Y bueno, antes de explicar que igualmente no cambié el título, disculpen, voy a explicarles las heridas por detritos o cuerpos extraños, porque eso ya, como ya para ir terminando las clasificaciones, que es la que están acá, que son las que les fui mencionando de limpias, etc. Bueno, tenemos las heridas limpias. Las heridas limpias son las que son infligidas por elementos no contaminados o estériles, es decir, son usualmente, ojo, no siempre, son las heridas quirúrgicas. O, por ejemplo, pueden ser las que se producen en la cavidad cardíaca o tórax, que son lugares completamente limpios. Más si es la herida, una herida producida en el abdomen o en los intestinos, eso no es una cavidad exactamente limpia. Entonces, así sea una herida quirúrgica o eh, hecha, ocasionada por algún elemento estéril, no importa porque la zona es contaminada, entonces no debería ser una herida limpia. También tenemos las heridas limpias contaminadas, que son las que fueron hechas en un medio estéril, pero que sufrieron alguna exposición a un elemento contaminado. Ahora, también podría ser viceversa, que son hechas con un objeto contaminado, pero en un medio estéril, ¿no? Por ejemplo, en una cirugía de reserción de un tumor de colon, que es lo que les decía. Eso está en la zona del abdomen, de los intestinos, etcétera. Pero sí es hecho con un elemento estéril, ¿no? Porque es una cirugía. Entonces, esto vendría a ser una herida limpia contaminada. También tenemos las heridas contaminadas, que, bueno, son ocasionadas por objetos no estériles, como piedras, botellas, palos, etc. Y finalmente las infectadas, que son las que no fueron atendidas luego de 6 horas, ojo, acuérdense de este número de 6 horas, después de haberse producido, o que presentan secreciones purulentas o signos de flogosis. ¿A qué me refiero con flogosis? Me refiero con rubor, turgor, eritema, calor y dolor. Ahora sí, ya. Bueno, estos son una clasificación extra de las heridas. No entra en una clasificación en conjunto, entonces podría llamarse otra clasificación extra. Acá tenemos las heridas por colgajo. En este caso son ocasionadas si la dirección del agente vulnerante, ya sea la navaja, cuchillo, en fin, es oblicua. O el agente es, digamos, es utilizado para cortar tangentemente la superficie cutánea. Se produce, como le digo, por un corte biselado y hace que se levante como un colgajo, que es como una piel fuera, digamos, accidentalmente, obviamente, ¿no?
puede generarse necrosis y caída del tejido, porque dicho colgajo queda sin irrigación, entonces como un tejido muerto. Las heridas, también tenemos las heridas por arrancamiento o abulsión de los tejidos, que son estas. En este caso, el agente traumático actúa arrancando violentamente un área anatómica. El arrancamiento puede ocasionar como una separación anatómica, como se puede ver, que sí podría ser completa, pero también podría ser parcial, dependiendo el agente etiológico, ¿no? En este último caso, que sean por agentes que generen separaciones anatómicas parciales, sí podría conservarse una conexión entre el puente o entre la masa del tejido arrancado y el resto del cuerpo, pero de por sí hay probabilidad de que nuevamente esta zona termine sin irrigación y termine muriendo si hay una caída del tejido, ¿no? Bueno, también tenemos la amputación, que es una pérdida de una parte o la totalidad de una extremidad. Y finalmente tenemos el aplastamiento, que puede generar fracturas, hemorragias externas o incluso internas. Y puede generar, obviamente, lesiones de los órganos en cuestión, ¿no? Tratamiento. Bueno, para el tratamiento tenemos ciertos pasos, que primero tenemos explicar a la persona herida qué queremos hacer, porque si no podrían asustarse. Más aún si son heridas graves, porque en ocasiones necesitamos realizar distintos procedimientos que si la persona se asusta podría generar movimientos que, en fin, generen que la herida empeore. Obviamente tenemos que lavarnos las manos y ponernos guantes. Tenemos que quitar la ropa que cubre la lesión. Y tenemos que lavar la herida con un chorro de agua fría estéril o también con suero fisiológico. Recomendablemente con suero fisiológico, pero en caso no lo tengamos a mano, puede ser con agua fría estéril, ¿no? Tenemos que lavar también la herida con un jabón desde el centro a los bordes, utilizando gasa. Tener en cuenta que previamente se tuvo que limpiar la piel alrededor de la herida, ¿no? Porque, a ver, si es que todo está lleno de barro, por decirlo. O sea, si fue una herida en el exterior, todo está lleno de barro y la herida quieren limpiarla, instantáneamente no importa, porque instantáneamente va a terminar contaminándose nuevamente, ¿no? Bueno, una recomendación, nunca utilizar algodón ni pañuelos o servilletas de papel, porque dejan como pelucitas, o el papel, servilletas de papel, no sé si se han dado cuenta, o el papel higiénico, deja como si fueran restos, cuando se mojan, como que restos chiquitos, y esto podría adherirse a la herida y, bueno, consecuentemente generar una infección, ¿no? Ahora, si existe tejido necrótico, hay que sacarlo. Es un tejido muerto, sin irrigación, como en el caso del herido por colgajo. También tenemos que retirar todo el jabón con agua estéril y sacarla, después de lavarla, obviamente. Y si la herida no requiere sutura, tenemos que aplicar un antiséptico incoloro o cuyo color sea fácil de eliminar, tipo clorexidina, yodopovidona o en fin. Clorexidina suele utilizarse más porque en ocasiones la persona o el paciente es alérgica al yodo, pero pues pueden usarse ambos, ¿no? Y finalmente tenemos que colocar un apósito estéril y sujetarlo con un esparadrapo. Este último paso de colocar el apósito estéril y sujetarlo con un esparadrapo tiende a ser llevado a la par de un tratamiento de herida con un esparadrapo de mariposa, que es como un tipo de manera de colocar ese tipo de esparadrapo bastante común y que suele ser utilizada porque de esta manera se evitan mayor cantidad de infecciones. Bueno, antisépticos. Aquí no hay mucho que explicarles. Les recomendaría que se los aprendan, no todos, pero sí los principales, que son los grupos químicos halogenados, que en este caso son la de clase yodado, que ahí entra la sal de yoda, el yodoforo, la yodopovidona, ahí entra también. También apréndase
Ya, el de clase, o sea, el grupo químico de tensioactivos de clase alofenoles, donde entra el clorexinol, también los aniónicos con jabones y, ojo, también la sulfadiazina argénica también es un tensioactivo, como para que lo agreguen, no sé, en su cuaderno o algo donde apunten, porque también tienden a preguntar por eso y es bastante utilizado. Les repito el nombre por si no me escucharon bien, que es la sulfadiazina argénica. Argénica, perdónenme. Bueno, la vacunación antitetánica es necesario tener en cuenta el estado de vacunación antitetánica del paciente y según el esquema se hará profilaxis o no. Ahora, en ese caso los clasifico para, o sea, para ver cuándo se vacunaron o no. Tenemos la clasificación por heridas limpias y otro tipo de heridas. En ese caso las heridas limpias son las que son ocurridas o sea, fueron ocurridas hace menos de 6 horas. Las que ocurren en caras o las limpias, conforme a la clasificación misma que les expliqué. Y las otras heridas vendrían a ser las heridas contaminadas, heridas múltiples y las que siguieron hace más de 6 horas. También entran acá las heridas contaminadas dentro de la clasificación que les mencioné. Y bueno, apréndanse, ojo, apréndanse también todo esto, por favor, porque ahí sí, creo que les puse una pregunta de eso, que les dan como un caso clínico de tal cosa, pasó en una herida hace tantas horas o yo qué sé, y les dan como que pistas para que ustedes digan, ok, es una herida limpia, no es una herida limpia, ok, y hace cuánto tiempo se vacunó hace tantos años, perfecto, entonces necesita que les demos, yo qué sé, nada, o necesitamos que les demos una dosis de antitetánica más gamma globulina, en fin, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos el lavado de manos. Las manos básicamente son el vehículo más común para transmitir infecciones. Entonces, por obvias razones es imprescindible que todo el personal de salud comprenda la importancia del lavado de manos. Yo sé que es algo bastante básico, pensarán, pero es importante y sobre todo porque la mayoría de personas no nos lavamos correctamente las manos. Ahora, ¿cuál es la importancia del lavado de manos? Básicamente así disminuimos la mortalidad de las infecciones tanto para nosotros como para los pacientes y la transferencia obviamente directa o cruzada de microorganismos. Antes de seguir con esto, no lo puse acá, existe lo que es la microflora. La microflora en una persona tenemos la flora residente, que son los organismos que viven y se multiplican en la piel y varían de una persona a otra. ¿A qué me refiero con esto? Digamos a las bacterias y demás, que son de baja virulencia y en ocasiones muy raras causan infecciones localizadas, pero que no tienden a ser mayores. Estas flora residente se encuentra en su organismo en un 20%, o llámese, esa flora residente se encuentra en la flora cutánea, de manera más genérica, en un 20%, y también tenemos la flora transitoria, que son organismos que se han adquirido recientemente a través del contacto con otros pacientes o con personal infectado o que fueron como que colonizados al tocar superficies contaminadas y demás. Esta flora transitoria se encuentra en el 100%, esta sí genera enfermedades de en gran cantidad de ocasiones, por no decir todas. Y bueno, ahora sí. Tipos de lavados de manos. Tenemos 3 tipos, el lavado de manos social, el lavado de manos clínico y el lavado de manos quirúrgico. El lavado de manos social es aquel que se realiza de forma rutinaria antes de comer, antes de ir al baño, no sé, el que les enseñan desde que son niños. Este tiene que durar de 5 a 10 segundos. Realmente no elimina gran cantidad de su flora transitoria, pero sí ayuda un poco. También tenemos el lavado de manos clínico, que es aquel que se realiza dentro de las instalaciones hospitalarias. Su duración es de aproximadamente 30 o 45 segundos y este elimina los microorganismos transeúntes y la suciedad, obviamente, además de matar e impedir que crezcan otros microorganismos ahí mismo, ¿no? O sea, que los que ya teníamos se reproduzcan. Este método es apropiado para situaciones de alto riesgo antes de realizar procedimientos invasivos o incluso de tener contacto con los pacientes, ¿no?
Finalmente tenemos el lavado de manos quirúrgico, que es el que se realiza por parte de todo el personal que va a intervenir en un procedimiento de cirugía. Su duración tiende a ser 5 minutos y se lleva a cabo en 3 tiempos. Yo asumo que eso ya se lo explicaron en su clase de práctica porque acá no tengo mucha manera. Y el objetivo de este tipo de lavado de manos es prevenir el riesgo de una posible infección en la herida quirúrgica que se va a ocasionar, disminuyendo así la presencia de la flora bacteriana transitoria y obviamente que la flora residente pueda propagarse, ¿no? Aunque no suele ser común. Finalmente tenemos los 5 momentos de la higiene de manos con antiséptico. Tenemos con primer momento antes del contacto con el paciente, antes de realizar una tarea aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente, después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Ahora, el alcohol en gel, que es lo que les puse acá. Hay unos requisitos para el uso del alcohol en gel. A ver, pueden usarlo cuando quieran, obviamente, pero para que surja efecto hay unos requisitos. Tienen que estar las manos sin suciedad visible. Solamente es para tensiones que no requieren traspasar la barrera cutánea. Y se puede hacer un máximo de 3 aplicaciones consecutivas. El siguiente debe ser hecho con agua y jabón, es decir, tiene que ser un lavado de manos como tal. Y obviamente no se va a usar como primer lavado al ingresar a un turno, ¿no? Primero se lavan las manos y luego lo hacen como un extra. Ah, y algo que me olvidaba. Aquí. La utilización de preparados de alcohol mejora en sí el cumplimiento del lavado de manos y la evaluación del costo-efectividad está dado por el número de infecciones que puede prevenir y en el ahorro de tiempo e infraestructura necesaria para lograr nuestro objetivo, ¿no? Que es, digamos, curar la herida. En este caso, la mayoría de estos antisépticos van a colaborar, pero como les dije, si bien lo ideal es que se los aprendan todos, yo les dije algunos puntos que son más importantes que otros porque son los más utilizados. Y obviamente al ser más utilizados son los que más les preguntan. Y ya, eso sería toda la clase. Realmente es una clase corta. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. O si no, yo para cerrar la sesión. También voy a enviarles el post-test. Se los envío en unos minutos. Mientras no tienen alguna duda, chicos. Si no tienen una duda y no han llenado el link de sus notas de PBM, por favor, llénenlo de una vez. Aprovechen que están acá, que luego se olvidan, por favor. De verdad que es importante. Si no lo rellenan, voy a tener que considerar eso como si fuera una inasistencia. Yo sé que no lo es como tal, pero o sea, es importante. Entonces voy a tener que considerarlo así que por favor, complétenlo. Ahorita les envío. Permítanme un minuto, por favor. Ya, les estoy enviando, les acabo de enviar por el chat, ahorita está cargando el link del post-test. Resuelvan eso. Y también, como les digo, lo de las notas de PBM y eso sería todo. Como parece que nadie tiene una pregunta. Igual cualquier cosa, recuerden que pueden escribirme por privado, ya sea el tema 7, que es el que acabamos de ver, o del tema 8, que creo que es el que es también esta semana, o en fin, de cualquier tema, si quieren el tema 12, porque están adelantando temas, no pasa nada, me lo preguntan. No, sería todo. Buen fin de semana, chicos.